Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, Hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de interactuar, aunque sea de esta manera. He decidido hacerles una pequeña presentación y tratar de también poder explicarla para que sea un poquito más entendido esto, ¿verdad? Entonces, deseándole que usted y su familia estén muy bien de salud y pues pedirle fuerzas al creador para que las cosas puedan mejorar. Como pueden ver, eso es lo que vamos a desarrollar en este momento, las generalidades, y luego vamos a empezar. El tema a desarrollar se llama elementos del teatro. A lo largo de todo el año vamos a seguir hablando del teatro. Ya vimos algunas piezas de teatro, inclusive leyeron algo. Entonces en esta ocasión vamos a ver de las representaciones que podemos intervenir, en las representaciones que puede haber, qué es lo que hay, ¿verdad? Cómo se hace, quiénes son los elementos que intervienen para poder representar una pieza de teatro. Entonces, pero ¿qué es la representación? Bueno, las personas que intervienen en la puesta escénica conforman una compañía teatral. Eh, Cabe mencionar que esta situación, una compañía teatral es donde están todos los actores, directores, escenógrafos, los iluminadores, los técnicos de sonidos, etcétera, etcétera, que son las personas que intervienen para poder presentar una pieza de teatro. Entonces veamos quiénes son las personas que sí lo conforman. La intención de proyectarles unas pequeñas imágenes. Se recuerdan de la pieza de teatro llamada. Les comentaba que la pieza de teatro de Edipo Rey, son de ahí he tratado de presentarles un par de imágenes, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los elementos que intervienen? Los actores. Uno de los elementos más importantes porque son aquellos que dan vida a los personajes a través de la utilización y de su cuerpo y de su voz. Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes porque son las personas que crean un personaje, ¿verdad? El público es otro de los elementos muy pero muy importantes. ¿Por qué? Porque si se va a presentar algo es a un público. Uno de los elementos básicos del teatro son las personas que observan y escuchan la puesta en escena. Son aquel público, aquellas personas que están interesadas según lo que les guste, ¿verdad? A querer ver representado. La escenografía es el conjunto de elementos fijos que se encuentran los cuales el actor puede tocar pero no trasladar. Su función es ambientar y dar función a la obra. Claro, la escenografía es algo muy pero muy importante porque si se está hablando, digamos, como es en el caso de Edipo Rey, que sucedió en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Tebas, o sea, la ambientación debe ser acorde a ello, ¿verdad? Entonces por eso he tratado de representarle en el lado derecho, como pueden ver, aquella ciudad, porque recordemos que Edipo fue un rey y la historia empieza que muchos tebanos van a la ciudad a pedir la intervención de este rey Edipo. El sonido es el elemento que no se ve pero que se escucha. Se utiliza para ambientar o explicar ciertas partes de la obra. Esto es algo muy importante porque al momento de estar representando una pieza de teatro, no importa cuál sea, el sonido es algo que le pone como un poco más de énfasis, como le pone un poco más de suspenso a cada acción y cada acción que tenga que ver con lo que se está desarrollando. Luego, la iluminación. Es el arte de dar luz a una o varias áreas, dentro y fuera del escenario con un propósito en específico.
Cuando se puede estar, o no sé si ustedes han entrado a cualquier teatro, bueno, en el caso de San Miguel, o han tenido la oportunidad de poder ver a través de internet o a través de la televisión una representación teatral. Entonces, si el escenario puede ser muy grande, pero digamos, si están unos personajes de fondo, pero que no están interviniendo en la acción y solo están otro, dos o un personaje en medio, donde él sí está llevando un diálogo o un monólogo, la luz específicamente está sobre ellos. Entonces ahí quiere decir que la atención está centrada específicamente sobre quién se está desarrollando la historia, quiero decir la acción, perdón, aunque en el fondo existen otros personajes que no están interviniendo en la acción. El vestuario, bueno, es el elemento que identifica visualmente al actor, la vestimenta que utiliza el actor para crear un personaje. Como pueden ver en este caso, igual estamos hablando de la breve escena cuando Edipo está hablando con el oráculo, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, que le predice que cuál es el destino trágico que le va a pasar a Edipo. Entonces, esto es muy importante en cuanto al vestuario, porque si se va a representar una pieza de teatro que está ambientada en la antigua Grecia, en la antigua Roma, no se va a utilizar una vestimenta como que si estuviéramos en el siglo XXI, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que ahora la forma de vestir hay pantalones tanto para hombre y para mujer, entonces en aquel momento eran túnicas. No se va a estar representando algo de una época distinta. Ojo a eso, ¿verdad? Los movimientos. Los movimientos hacen referencia a qué? A que los actores pueden utilizar el cuerpo para representar ya sean ideas, sentimientos, sensaciones, entre otras. Claro, si está representando una acción de frialdad, los movimientos tienen que ser acordes, ¿verdad? Como por ejemplo las imágenes que ahí les muestro, recordemos cuando Edipo encuentra a su esposa que se decidió quitar la vida. Entonces, luego él, ante esta situación tan trágica, decide sacarse los ojos, como se ve en la acción en la imagen de la derecha. Entonces, el actor, como pueden ver, está mostrando, está notando, está proyectando un sentimiento de tristeza, de dolor, debido a lo que ha estado pasando, ¿verdad? Entonces, eso, aunque sea una actuación, pero se puede llegar a creer. ¿Por qué? Porque está actuando, está representando a un personaje. Entonces los movimientos es algo muy, muy importante. Pueden ser gestos y mímicas, son los movimientos del cuerpo, movimientos escénicos, que son las diferentes formas en las que los personajes se desplazan por el escenario. Eso es algo muy importante. No, un personaje siempre va a estar clavado en un punto específico del teatro, ¿verdad? Tiene que estarse moviendo de un lado a otro. Entonces, esto sería como lo más importante, los elementos más sobresalientes a la hora de poder representar una pieza de teatro. Otro elemento importante o característico es lo fantástico, evidenciando en los hechos imaginarios producto de la invención del autor. Ahora hablemos sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, hace vivir un pueblo muerto. En esta obra, Pedro Páramo está relacionando, está dándole vida a un pueblo muerto. Entonces, este libro tiene una cuestión tan importante, la cronología se puede ver aquí, aquellos saltos en el tiempo, que si el lector no se pone buzo se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque Juan Preciado llega a esta ciudad llamada Comala, que por cierto Comala es una localidad del estado de Colima, en México. Entonces este escritor Juan Rulfo
lleva a la literatura todo aquel misticismo que se crea en este pueblo, Comala. Es un pueblo que existe realmente actualmente en México, pero que en él ronda mucho misticismo, que mucho fantasma, un pueblo fantasma. Entonces el autor tiene aquella capacidad de poder crear y de poder ambientar en este pueblo esta historia, una historia muy pero muy bonita, que de hecho es uno de los libros que más me gusta, que sobre él vamos a hacer también una pequeña evaluación, pero después. Entonces, lo fantástico es ahí, porque en Pedro Páramo Rulfo le da vida a un pueblo muerto, donde solo hay personajes muertos y que van relacionándose y van intercambiando diálogos con solo un personaje que está vivo, ¿verdad? Que al final queda muerto o vivo, ustedes lo van a saber en su momento. Otra característica es lo mítico, legendario, abarca los hechos imaginarios que proceden de una realidad histórica, mitos y leyendas locales. Esto es lo que les estaba hablando. Es muy común que los autores del realismo mágico atrapen o agarren aquella toda mitología, aquellas leyendas locales, entonces, y los plasman en sus libros, pero dándole elementos a aquellos muy importantes. En la obra Pedro Páramo hay un ambiente de misterio y personajes fantasmas que históricamente han vivido en Comala. Entonces, esto son de las características más importantes. También hablarles de 100 años de soledad, que Gabriel García Márquez crea un mundo. Macondo nunca existió, porque así se llama. Crea un pueblo ficticio, donde realmente narra y describe historias que sí sucedieron en Latinoamérica, como por ejemplo aquellas grandes guerras entre los mismos países, la invasión de Estados Unidos, por ejemplo. Hay un gran pasaje del libro donde hay una compañía bananera, donde llegan los gringos, donde se ve la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí se va desarrollando un montón de historias, se va desarrollando muchos elementos. Aquella dictadura, por ejemplo, también hay un pasaje donde estos de la fábrica, los trabajadores de la fábrica de bananera, no están de acuerdo con todos sus derechos, que están siendo atropellados, y salen a hacer protesta y al final matan a un montón. Entonces esto también fue lo que se vivió en América en aquel tiempo. Eso sería en cuanto a las características. Ahora, hablar del tiempo es algo totalmente propio del realismo mágico del boom latinoamericano. Estos son uno de las cuestiones más importantes en sus libros. Por ejemplo, el tiempo cronológico. Las acciones siguen el curso lógico del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si estamos hablando, podemos encontrar varios tipos de tiempos en los diferentes libros. Que la historia se desarrolle lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que comience en 1950, por ejemplo, y que terminó en 1980, en 30 años, y que la historia se fue desarrollando lineal. Eso es algo normal, pero acá no. Entonces eso es una de las características muy importantes en cuanto al